hoy nos acompaña, y más que un invitado, nos acompaña porque vamos a hacer un conversatorio de todo lo que han sido los decretos, informaciones que están presentándose, sobre todo que enfocadas en la República Dominicana desde los Estados Unidos en temas de migración. Y quiero darle mis saludos a una persona que para mí es de mucho agrado y mucho valor. Bienvenido, Víctor Cuevas. Muchísimas ¿Cómo gracias. está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Y al Bien. lado suyo, excelente. Ah, pero el que se siente bien soy yo al lado suyo. Sí. Removió, dirían en el algo popular, removió el presidente la mata. Y fuerte, casi de raíz. ¿Tú crees que han sido, porque yo pienso que han sido movimientos pequeños? No, se movió, en muchos casos se movió prácticamente, son 25 decretos que el presidente, y son 38 ministerios. O sea, fue grande lo que es la parte de los decretos. Lo que pasa es que no se movieron todos directamente de ministerios, sino que hubo direcciones. Direcciones generales, correcto. Hubo 25 movimientos de personas. 25 movimientos, entre eso incluyendo a la policía, que es una dirección. Exactamente, bueno, ahí fue el cambio más joven que se ha hecho en la policía en toda su historia republicana. Vamos a detenernos en este cambio, en el cambio de la policía, que representa un tema de seguridad. Y aquí podemos hablar que no vamos a hablar específicamente en otros gobiernos, vamos a hablar desde el presidente Luis Abinader, que en su primera gestión quería hacer una reestructuración en la policía que permitiera, que asegurara, y todavía permanece y persiste en que pueda lograr tener una policía que represente para la República Dominicana cambios que sean sustanciales, es decir, que sean buenos y específicos para la población dominicana, es decir, a nivel de seguridad. ¿A qué me refiero? Se ha intentado hacer modificaciones en la policía, como se ha cambiado el uniforme, se ha aumentado los salarios de los policías. En varias ocasiones. Es decir, no es lo mismo un policía que ganaba un sueldo mínimo bajito. 9.000 pesos, 9.700. Ya están cerca de los 20.000, es decir, del rango más bajo o de los rangos más bajos. Correcto. Y estamos hablando de estructuras mejor conformadas, como también automóviles o vehículos, motores, para lo que es el DICRIM, por ejemplo, que lo veíamos un poco bajo, flojo, no lo veíamos muy a menudo, era raro ver al DICRIM en la calle, y ya vemos manifestaciones muy... Cuando digo manifestaciones, que tú fácilmente ves al DICRIM en la calle patrullando, o en búsqueda de algún desaprensivo, etcétera, etcétera. Entonces, pero al final vemos que todavía continúan las inseguridades a nivel de la sociedad. ¿Qué puedes decirme? Mira, la parte de la policía, si mal no recuerdo, la policía tiene 76 años. Es una policía que viene con una mentalidad trujillista, una mentalidad militar. Entonces, los cambios no se van a percibir tan rápido, puesto que hay toda una cadena de personas ahí. Eso es lento, o sea, se comienza primero por la parte de los rasos, y a medida que esa nueva policía va subiendo y va escalando escalafones, entonces así en ese mismo orden va a cambiar la policía. O sea, recuerda que si tú haces un cambio y arriba todavía se mantiene con las mismas prácticas de hace 76 años, los resultados no se van a ver de una vez. Es un resultado igual que la educación. O sea, que tiene que comenzar desde primaria para que haya un cambio en lo que es la... Pero tú podías haber sido un buen asesor del presidente que no lo sabía eso, porque el presidente había anunciado, antes de entrar al gobierno, trayendo al ex jefe de la policía de Estados Unidos, prometiendo traerlo para que la policía cambiara. Y lo primero, tú estás hablando, dando en el punto clave, que las estructuras arriba no podían cambiar, no podemos cambiar abajo cuando las estructuras arriba siguen haciendo... Con la misma mentalidad. O sea, es una mentalidad, es un progreso. Por ejemplo, a veces cuando veo que se atina de que hay
un policía que comete yerro en sus funciones, entonces generalmente lo quieren indicar que es que la policía no está dando sus frutos. Sin embargo, quien sabe ya de la parte policial sabe que esos cambios no se dan, esa cosecha se dará en aproximadamente 8 o 9 años que se va a ver lo que es la parte de los cambios policiales. O sea, esto es una parte de tiempo, en este caso. Bueno, va a tomar tiempo. Significa que vamos a terminar este periodo de gobierno, este segundo periodo de gobierno, y todavía vamos a tener la misma policía. Sí, eso es sin duda alguna. Sin duda alguna eso va a ser así. O sea, quien pretenda lo contrario es una quimera que está así. ¿Y el cambio qué nos dice? ¿Qué nos dice el cambio? Bueno, y yo creo que el cambio, aparte de ser un eslogan, el presidente ha intentado hacer el cambio. Pero los cambios estructurales, pero sociales... me refiero al cambio de director de la policía, el reciente cambio. Sí, que tú lo dijiste de principio, es el caso en que más, bueno, no, es el segundo caso en que ha durado tan poco tiempo. No, pero es el primero que dura 6 meses. El penúltimo de ese caso duró alrededor casi de 1 año, pero a 6 meses... El de Pérez y Pérez. Exactamente. Ajá. Pérez y Pérez es el caso más... Sí, pero este es el más corto que se ha visto. Y yo creo que fueron unos yerros que él cometió, o sea, a mi entender, muy personal, que fue, por ejemplo, el caso de hacer un tour en la parte... de ser un influencer, o sea, tú, el jefe de la policía, subiste un motor en Ocoa, o sea, con un motorista sin casco, él sin casco, o sea, violando flagrantemente la ley de 63-7. De una esquina a otra. No, él caminó varias calles, pero violando flagrantemente lo que es la ley. Otro caso fue en la parte de Santiago con la huelga que había en Santiago. La avanzada policial del jefe de la policía fue tiroteada. Eso es inimaginable que maten al jefe de la policía. ¿Cuál será nuestra proyección internacionalmente? A nivel turística. O sea, nosotros seríamos somos noticia negativa mundialmente. A nivel mundial. Entonces, en esa proyección en que el jefe de la policía no se debe dar, o sea, no tiene que dar, la policía tiene un comandante en esa zona, ¿por qué el director de la policía tiene que aparecerse con una ametralladora en cinto como cuando estamos en guerra? O sea, aquí se está proyectando playa, se está proyectando paz, y cuando el jefe de la policía, estamos como si estuviéramos en México, la gente lo que va a pensar, no, ahí no se puede ir, porque mira, el jefe de la policía como que tiene que andar atrincherado con una ametralladora. Me llama mucho la atención que, siendo la primera vez que ocurre, que el jefe saliente tome la palabra, y tomó la palabra el saliente. Pero que lo que más llama la atención es las palabras, sobre todo algunas palabras en las que invitaba a los policías a no dejarse someter por lo que es el mismo puesto. Que si usted tiene que dejar perder el puesto y no... Por hacerlo bien. Es decir, deja el puesto y hágalo bien. Eso llama mucho la atención y deja como un precedente de dudas que no tiene una relación con lo que tú acabas de decir, de lo posiblemente ocurrido, sino como que se visualiza que al ex jefe de la policía o al ex director de la policía le dieron una orden o le pidieron algo o le indicaron algo y él no obedeció esa orden o esa solicitud. Eso es lo que deja ver. Yo particularmente, yo lo que veo en eso es como lo que nosotros decimos en el argot popular, una patada de ahogado. O sea, él le quería tirar algo a la ministra. O sea, sabemos todos que la ministra no es bien vista en la población y él quería llevársela entre las patas. ¿Y no podría haber sido otra gente que se pensara? Porque no sí, tenemos claro qué pasó, sino una especie de especulación. Exactamente, él dijo mucho, pero dijo poco. Sí, entonces, pero en ese poco que dijo, es como para mí como que dijo mucho. Sí, exactamente. Lo único que no queda claro, ¿a qué se refiere? Entonces ya, por ejemplo, él está en la vida civil, yo entiendo que él debería formalizar en tu programa, venir a hacer una entrevista y expresar que todo el mundo pueda ver ese sentir que él tenía en su momento. Es una situación. Hoy también
el jefe, me llama la atención que el jefe de la policía actual, o el director de la policía, el nuevo, hace declaraciones de trabajar la reestructuración de la policía. También deja un mensaje como si no se estuviese trabajando. Como si no estuviese trabajando. Y la policía, lo que tengo entendido, tiene ya alrededor de 7 años que está bajo ese proceso. Incluso hay unos asesores colombianos. El que era jefe de la policía de Colombia, si mal no recuerdo, sí es que está asesorando a la policía en ese sentido, o sea, en el cambio de uniforme, la que patrulla. Ya tuvo un asesor, que era español. Sí, ya han visto varios. Está desde Giuliani, que era... Ya te hablé de Giuliani, correcto. Sí. Que lo que pasa es que son culturas diferentes. O sea, cuando tú hablas de que tú combatiste la policía en Colombia o en España. En Colombia, o la policía en Estados Unidos, o Nueva York específicamente, no es la cultura dominicana. O sea, hay muchos casos que tendríamos que ver también en ese sentido, que supongo que ellos están tomando también esa brecha para ver cómo se aplica esa normativa policial que se puede aplicar aquí en el país. En Colombia se presentan muchos casos, sobre todo de secuestro. No es el caso de nosotros, es decir, ahí vemos una diferencia. Nosotros recibimos también, y me imagino que en Colombia, muchos ciudadanos que son deportados, ¿sí? De Estados Unidos. Y hay mucha ya gente que vive, tenemos Haití, ciudadanos haitianos que cruzan para este lado, muchísimas veces sin estar identificados, o completamente identificados, de ni siquiera la sociedad saber que aquí está Roberto Pérez de Haití, haitiano, es decir, no lo sabemos, porque hay un sinnúmero que cruza sin la identificación debida, pero también sin los documentos correspondientes. Sí, pero eso es una debilidad que tiene el gobierno haitiano en ese sentido. Y yo creo que ellos están beneficiando de ese desorden. Una de las primeras partes que tiene que tener un Estado es a sus ciudadanos darle identidad. Eso es fundamental, eso es un derecho fundamental de que cada ciudadano tenga su identificación. Y Haití no ha hecho nada para eso. O sea, estoy viendo ahora que están proyectando en las elecciones de Haití, que aprobaron 88 partidos y 32 movimientos. Eso es inaudito, o sea, 88 en un país que está prácticamente al borde de la ruina total. Bueno, a lo que me refiero en el sentido de personas que entran al país, pueden estar identificados en Haití, pero cuando entran aquí, al no entrar por la vía legal, no se sabe que aquí están. Es decir, que pueden hacer cualquier situación y volver a su país y no saber que fue esa persona que lo hizo. Sí, entonces, por eso es que te digo que la policía, el tema de la policía de República Dominicana es totalmente diferente a cualquiera de esos países. Sí, porque hace frontera con un país pobre, pero acuérdate que también Colombia hace frontera con 3 países. Sí, con varios. Entonces, pero no son pobres como Haití. Ah, sí, bueno, exactamente, esas son las diferencias. En la parte de Colombia tienen guerrillas, o sea, Colombia es extensa. Hay guerrilla, hay paramilitares, hay atentados con bombas, cosa que aquí es prácticamente impensable. Eso. Y la parte de los secuestros express, como usted acaba también de señalar. Cuando tú dices impensable, me da más miedo, o me da miedo, porque lo que menos nos imaginamos podría ocurrir en cualquier momento. Lo que menos nos imaginamos. Sí, bueno, te digo, aquí las Fuerzas Armadas y la policía y los servicios de seguridad son muy efectivos cuando ellos quieren. O sea, en grado que nosotros tenemos mayor acierto que muchos. Cuando ellos quieren, agregaste cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren, correcto. Yo creo lo mismo, he visto mucho el manejo, sobre todo en los aeropuertos. En distintos aeropuertos que he estado, he visto el manejo de la seguridad, y la seguridad dominicana a nivel de los aeropuertos es totalmente fuerte, muy fuerte. Sí, y aquí, si tú te das cuenta, la media a nivel mundial es de 8.6 días en la cuestión de un secuestro. Aquí un secuestro, los pocos que se han dado, son 72 horas que determinan si fue un autosecuestro, si fue un secuestro, con honradas excepciones. Ha habido muchos autosecuestros. Sí, pero ahora el nuevo código da como si fuera un secuestro a un tercero que tú lo haces.
O sea, te cabe la pena igualita que a un tercero. O sea, que ahora tienen que pensar, porque antes no estaba tipificado el secuestro, pero ahora está tipificado. Entonces tú acabas de darle una mala noticia a la población, diciendo que la policía va a seguir y vamos a terminar estos 2 años de periodo del gobierno, del segundo mandato de Luis Abinader, sin tener esa reforma. Hablemos entonces de otro, y aquí sí yo quiero, aunque ya dieron pasos avanzados o agigantados, con relación al cambio en el Intran. Y te hago mi comentario porque es importante primero analizar la encuesta ACD Media que presenta al presidente. Antes de yo llegar a Intran, tengo que hacer que ACD Media refleja en las encuestas que el presidente pasa de 53% a 55%, que había bajado, es decir, había descendido en su popularidad. Eso es normal. O sea, en ninguna parte del mundo, un presidente que tenga 2 periodos consecutivos, el desgaste es natural. Eso es igual que el desgaste que tú tienes una goma que tú le pones 100.000 kilómetros. Es igual con un gobierno. Bueno, o sea, el desgaste es natural y normal. Pero no solamente consecutivo, porque ahora mismo se está reflejando en los Estados Unidos con Donald Trump. Sí, sí. Por normalidad, a nivel económico, los estadounidenses siempre dan el voto a favor a los republicanos. No así ahora en una encuesta realizada recientemente, en donde el Partido Republicano está por debajo a nivel económico. Es decir, Donald Trump, que no ha sido su segundo periodo consecutivo, sino su segundo periodo, ha ido bajando a nivel del tema de la guerra en Irán, de los aumentos de los combustibles, un sinnúmero de decisiones que ha tomado en los últimos días. Totalmente rara. Y estamos hablando de los adultos, que no son los jóvenes, sino la gente que mantiene esa percepción de verlo como estadounidense puro, y las acciones como acciones para los estadounidenses, pues resulta que ahora están votando a favor o están dando a favor en las encuestas al Partido Demócrata. Yo no sé si usted se acuerda que nosotros hicimos una proyección que para las elecciones que vienen próximos de Estados Unidos, y ya mucha gente también ha votado en Estados Unidos, Donald Trump va a perder la mayoría de los escaños que tienen la Cámara de Representantes. La mayoría lo va a perder, eso seguro. O sea, una economía de capa caída, los ciudadanos están prácticamente desprotegidos y con absurdo nunca antes visto. O sea, Donald Trump tiene que, por ejemplo, él tiene la red social de Donald Trump, él está vendiendo las cadenas de televisión. O sea, tú quieres tener una primicia, quieres entrar a mi red, entonces tú tienes que darme $200,000 para que tú tengas acceso al menos 4 minutos o 5 antes de que salga al público. Eso nunca se había visto. Eso es lo que se llama el capitalismo con cuchillo en la boca en lo que se quiere decir influente. Pues continuando con lo que te decía de la encuesta ACD Media, no obstante que el presidente mantiene una popularidad en un nivel aceptable, no así con los funcionarios. Y si visualizamos lo que ha sido el tema de la decisión del presidente y los cambios, se refleja mucho los resultados de la encuesta. Porque el presidente ha movido la mata, como hablamos ahorita, y lo ha hecho, y es como si hubiese tenido previamente los resultados de la encuesta. Por ejemplo. Y no lo dudo. Bueno, es posible que pudiese ser tomado, porque en los movimientos que ha realizado, ha tomado, es decir, los funcionarios están por el suelo, es decir, ningún funcionario está muy alto, pero los que están bien valorizados son los movimientos que él ha tomado. Por ejemplo, refiriéndonos a Méndez, que ha sido colocado en el Intran. Para mí, aunque me llama la atención de que está muy bien valorado, no necesariamente puede hacer el perfil para resolver un tema que tiene que ver con el tránsito en la ciudad del Gran Santo Domingo y Santiago. Hablemos, por ejemplo, no es lo mismo tú ser un buen funcionario en las acciones que tienen que ver con anualmente los procesos de los ciclones, de los huracanes, los periodos de huracán, que no todo el periodo
hay un huracán. Sí que hemos recibido ahora lluvia sorpresa, lluvia de sorpresa, aparecen en mayo, aparecen en noviembre. Exactamente parecido a lo que es el fenómeno del niño, bajo Sí, ese fenómeno. pero no, aquí no hay tiempo para tú armar nada. Aquí lo que hay es tiempo ya para rescatar, para resolver, sino aquí no hay un plan para resolver. ¿Qué hago ahora? Vamos a hacer lo siguiente, no es una preparación. Entonces... No, ahí te tengo que hacer una acotación. Mira, en Méndez, lo que tú dices, que no sale aparte, pero tenemos que ser justos, si querés ser felices, como dijo Duarte. El ingeniero Milton Morrison en esa institución dejó ya, como dijo Balaguer, ya el avión listo y preparado para despegar. El Intran tiene, o sea, logró recientemente 3 certificaciones. Tiene buena memoria, que te acuerdas de ese discurso de Balaguer. Discurso de Balaguer. Tiene 3 certificaciones internacionales, que es el antisoborno, el ISO 9001. O sea, tiene todo estandarizado y tiene un plan 2024 hasta el 2030. O sea, Méndez tiene solamente que, ya tiene el piloto y te puede poner en automático y el Intran va a dar resultados. ¿Por qué comenzó? Porque el Intran comenzó, como yo te decía, de la policía, comenzó de abajo en educación. O sea, a partir del año que viene, todos los jóvenes que entren a la educación, se hizo un acuerdo con educación en el Intran que tienen que tener una cantidad de horas de formación vial. O sea, eso a nadie se lo había dado, en ninguna generación nuestra se había dado eso. Entonces comenzaron otra vez por los jóvenes. Cuando nosotros tengamos un tiempo, porque es un proceso, igual que cuando nosotros comenzamos a masticar, que tú masticas, se va el proceso estomacal hasta llegar a su final. Así mismo va a ser también lo que es el tránsito. Pero tampoco entonces va a completarse la organización del tránsito durante el periodo del presidente. No, porque ahí si alguien te diría así, eso es una política barata. O sea, los planes, o sea, lo que se llamó el salto hacia atrás que hizo China, cuando Mao Zedong, o sea, eso duró 35 años, varias generaciones, hasta que China estuviese como está ahora. O sea, todos los países que han hecho cambios radical, siempre se lleva un tiempo, 30, 40 años. O sea, y por eso, por ejemplo, la ley, si mal no recuerdo, la ley 12-01, que habla de la normativa del plan al 2030. O sea, se coge 10 años para que un plan resulte. O sea, un plan fuera de la inmediatez prácticamente sería un fracaso. ¿Qué tú crees que, bueno, en mi caso, antes de hacerte la pregunta, en mi caso, entiendo que la educación es un factor importantísimo, cápsula televisiva, de anuncios, pero sobre todo, ¿qué hacemos con los motoristas? Porque es el reflejo. Con los buses o las guaguas de transporte público, se ha reducido un poco porque han sido sustituidas por la onza, pero todavía permanecen algunos transportes que son para los pueblos, en la que tú no puedes sacar un carro nuevo a la calle porque fácilmente tiene dificultades con uno de esos transportes. Sí, eso es cultura también, porque nosotros no queremos hacer las proyecciones. O sea, aquí se hace una normativa para que una parte de que se van a hacer viviendas. El Estado tiene que dar varios permisos, los ayuntamientos tienen que dar varios permisos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí alguien viene, toma una tierra, la invade, se entra gente, pero el Estado no ha hecho las proyecciones para poner los servicios básicos ahí. ¿Qué hace la gente? La gente comienza a poner de mutus propios. Entonces los motoristas es un mal necesario porque muchas de esas poblaciones que se invaden, que están a la parte lejana, el Estado no tiene transporte para esa zona y el dominicano o el humano tiene que ver cómo se transporta. Entonces lo que pasa es que nosotros debimos comenzar a regular desde el principio. O sea, ya nosotros tenemos alrededor de 9 millones de motocicletas acá, pero aquí se entraron más de 3 millones de motocicletas que vinieron sin datos, o sea, vinieron como piezas y se armaron acá. Incluso había muchos dealers de motores que traían vehículos porque tenían que pagar menos impuestos.
o sea, menos impuestos. Entonces traían los vehículos, la máquina por un lado, las gomas por otro lado, el chasis por otro lado, y luego la armaban acá. Entonces muchos de esos motores que salían entre un 40 y un 50% más barato, no tenían registro de motores. De motores, es decir, con su matrícula y demás. ¿Y Exactamente. ¿Y entonces qué tienen Esos motores generalmente son los que usan para la carrera, generalmente los que usan los delincuentes para hacer, no tienen registro. Si lo agarraron, men, y si no, lo cortan y que por cierto está en el Código Penal. Si te agarran calibrando o echando carrera, te tocan fácilmente entre 8 a 10 años de prisión. Vamos a continuar hablando del tema de la posición que ha tomado Méndez después de la pausa. Continuamos con el Poder Municipal y estamos conversando sobre algunos de los cambios realizados por el presidente recientemente, y estábamos hablando del Intran, que es una de las instituciones en la que la población espera algunas mejorías, y nos hablaba Víctor que ahí ya se realizaron algunos adelantos que no necesariamente tienen que ser completados en 2 años, y yo le decía fuera del aire que son temas administrativos, que enfrentarse directamente a los procesos de la calle, hablar por ejemplo del regular a los motoristas, regular el tema de algunas calles que se entaponan en algunos momentos y DGC tiene que hacer malabares para todas las mañanas. A mí me llama mucho la atención cuando veo algunos DGC con sus uniformes cargando los pilotillos desde una grúa para colocarlo, por ejemplo, en el Puente Duarte, para colocarlo en la John F. Kennedy, para colocarlo en la 27, para que no suban en ese momento algunos vehículos a los elevados desde algunas calles, y eso es el día a día. Entonces, por eso yo te decía que no es lo mismo esperar la temporada ciclónica y el anuncio de una vaguada que estar en el día a día, mañana y tarde, enfrentándose al tránsito. Entonces, en algunas ocasiones te escuché a Méndez en la que decía que renunciaba o que anunciaba su salida, etcétera, etcétera, y de repente vemos que acepta una nueva posición con mayor tema, es decir, mayor tema a nivel de seguridad, a nivel de darle respuesta a la población. Sí, es cierto lo que tú dices, pero como te reiteraba anteriormente, ya él tiene el plan maestro, que no se tenía hace un tiempo. O sea, antes aquí habían 2 oficinas, que habían 4 oficinas a nivel nacional que emitían licencia de conducir, o que emitían o hacían renovaciones. Hoy se tiene 18 provincias que tienen emisión. O sea, cuando tú ves el corredor Núñez de Cáceres, tú ves el corredor Independencia, eso comienza a dar una mejoría de lo que es la parte del tránsito. La inmediatez en el transporte es fatal. Cuando aquí se quiso implementar lo que es no doble a la izquierda, todo nos pusimos, pero hoy se ve en el tiempo que ya eso ha equiparado, que se ahorra un 32% en el tránsito de fluidez. Pero a veces la gente no se percata de eso. Pero en la parte hay una fluidez de un 32%, igual que el malecón. El malecón antes también, cuando se hizo el desacelerador del malecón en Guivia, la gente todos protestamos por eso. Hoy vemos que pueden pasar envejecientes, pueden pasar personas con problemas de motriz, pueden pasar familias, porque los conductores tienen que dar el espacio. Entonces esto es cultural. A veces nosotros los dominicanos, cuando tú viajas a Miami, a Nueva York, tú ves el dominicano cumpliendo las leyes de tránsito. No, ¿desde dónde? Desde el aeropuerto. Del aeropuerto ya estamos en la fila, no estamos mirando a ver si entramos primero al avión. No, ya estamos en el orden sometido a lo establecido. Exactamente. Entonces yo creo que el punto de Méndez ahora va a ser el orden ya prácticamente no judicial, sino el orden de mandato de ley en un momento determinado. Porque, por ejemplo, nosotros también teníamos este mismo apremio con el metro. La gente decía, tú ves el metro, que ahora no permiten que entre comida, tú vas a ver un año que va a comenzar la gente a comer chicharrones.
tú entras al metro dominicano, señores, el metro está limpio, la gente se siente organizado, la gente cede su asiento. ¿Por qué? Porque hay militares poniendo las normas. O sea, el método de consecuencia en lo que es el transporte se puede hacer, porque el metro es una muestra de ello. Yo creo mucho en la consecuencia por nuestras actuaciones a nivel del tránsito. Y me pueden futigar, pero soy de lo que creo. Por ejemplo, usted se estaciona mal en los Estados Unidos y fácilmente usted tiene que pagar alrededor de $500. Sí, igual que Europa. $100 es mucho dinero para un estadounidense. Sí. Imagínense si le ponen una multa de $500. ¿Cuánto es una multa aquí por cruzarte en rojo? 1.200, 1.300, 1.500 pesos. Sí. Por lo mismo. Pero no es lo que dice la ley. La ley decía que era 1 a 2 salarios mínimos del sector público. O sea, estoy hablando de que iba a ser alrededor de 17.000 pesos una multa. Pues no se cumple la ley. No, o sea, hubo una despensa en la parte de la ley. El ciudadano no es el que incumple la ley. El que está incumpliendo la ley es el que cobra. Sí, pero hay también una máxima en economía que dice que cualquier normativa que afecte más del 5% de la población es inaplicable en cualquier parte del mundo. O sea, si un estado quiere poner, por ejemplo, de que tú tienes que andar con los zapatos negros y afectó más del 5% de la población, es inviable para ese gobierno. Y más cuando nosotros estamos en un país que estamos en campaña indistintamente, en campaña. Es que en Estados Unidos tenemos campaña igual que nosotros. Sí, la diferencia que ya allá en Estados Unidos tú tienes la continuidad real del Estado, no que cada quien haga su propio librito. Sí, exacto. Y tú tienes, por ejemplo, allá gana Trump, gana cualquiera que gane, la administración pública hasta este caso con Donald Trump continúa prácticamente el 97%, solamente se mueven las cabezas. Aquí no. O sea, aquí no tenemos esa cultura. Aquí el que hace política entiende que el país es de él. O sea, aquí nosotros vemos que cuando una persona tiene un frente, hay gente que le pone su pilotello, esta parte de la calle es mía. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad que tenemos que comenzar a trabajar en eso, tenemos problemas para la aplicación de la ley. Mira, con relación al Intran, Morrison hizo unos avances, por ejemplo, la licencia, que la he destacado aquí, excelente. Pero si vemos en el proceso, Intran, durante los periodos, los 6 años de este gobierno, para mí, hasta ahora es un fracaso. Por ejemplo, primero, hablamos de unos semáforos inteligentes. Sí. ¿Dónde están los semáforos inteligentes? Y aparte de eso nos agarraron de indio, porque los semáforos fueron pintados, no eran los semáforos nuevos y parecían nuevecitos. Ahí vamos a resolver el supuesto tránsito. Esa es una. Un sinnúmero de acciones, por ejemplo, la Abraham Lincoln iba a ser o una vía hacia allá o una vía hacia allá. La Churchill, una vía hacia el fin. ¿Dónde está el cambio? Anunciado en campaña. Sí, sí. Por los que colocaron ahí en algún momento. Y te puedo decir, nunca Morrison tenía en su plan ir al Intran. Pero los que anunciaron cambios, por ejemplo, desde el ayuntamiento, de movilizar y cambiar calles, luego estuvieron en el Intran y también fue un fracaso. Sí. Bueno, yo no diría tal vez la palabra fracaso como tal, porque se ha avanzado. Lo que es la parte de transporte se ha avanzado, porque tú tienes que ver como un todo. O sea, nosotros damos como un todo. Por ejemplo, recuerda que el Intran era deficitario en 38 millones. El Estado tenía que dar, anteriormente, hace 2 años, tenía que entregarle al Intran 38 millones para compensar los costos de licencia. Ahora, en 6 meses, el Intran está dejándole al Estado 300 millones. O sea, cuando tú lo ves global, tú estás hablando que le está entrando al Estado 338 millones que no tenía. Pero que ahí es el problema, Víctor. Es que no es lo que la población percibe, ni lo que ve. Es como hablar de la economía, que ha crecido un 5%, un 4%. No lo siente la población.
De igual manera, cuando la gente sale por la mañana y tiene que levantarse a las 6, 5 de la mañana para llegar a su trabajo, y después cuando sale de su trabajo dura 2 horas para regresar a su casa, llegando en la noche no puede ayudar a los niños a las tareas. Eso es lo que la población percibe, no que cuánto le deja Intran al gobierno, cuando no ve la posibilidad de acción con esos 300 millones que le deja. Sí, pero la parte de eso se está reflejando. Y vuelvo te dice que cuando tú ves que se comenzó desde la educación, o sea, ahora van los jóvenes que antes hacían las 60 horas para graduarse, ahora van a tener que hacer las 30 de esas horas, van a tener que tomar formación, educación vial. Porque acuérdate que la educación vial no solamente nosotros los conductores, los peatones tienen también, la ley indica eso. Recientemente hubo una influencer ahí en el malecón que tuvo un accidente con un motorista y ella cruza de la acera y entra a la vía pública sin percatar que ve el motorista. La choca, ella le está checando que el motorista iba rápido. Realmente el motorista iba rápido, iba sin casco. Está faltando la ley, pero ella también está violentando la ley también, o sea, porque también los ciudadanos de a pie, esa ley también le contempla multa. O sea, no el semáforo en rojo es para todo, para el que anda en el vehículo y para el peatonal. El peatón también. Que aquí la gente dice, no, solamente para los conductores, no, también el peatón tenemos la normativa. Pero seguimos en lo mismo de que no hay consecuencias, que las consecuencias son, imagínate, el que gana el sueldo mínimo, le ponen una multa de 1.500 pesos y la paga como si nada. Sí. Entonces, no hay una consecuencia fuerte que pueda hacer. Con el tema de por ejemplo, de la basura, cuando era el tema, que usted ve gente desde su vehículo lanzando vasos. Sí. Entonces, usted lo vio, lo grabamos, vamos a subirlo a las redes. Y entonces lo detenemos y decimos, ¿quién era? Víctor Cuevas, detenido por estar lanzando vasos desde su vehículo. Pero ¿qué le llevó, qué le acarreó? ¿Cuál fue la consecuencia? No es solamente que lo subimos a un video, es cuál fue la consecuencia que le llevó a Víctor a haber cometido aquel error. Sí, pero vamos avanzando. Pero yo a veces veo lo que tú planteas en el sentido, cuando uno tiene una enfermedad, tú puedes tener una enfermedad, prostática, por decirte algo. Tú tienes esa enfermedad y tú tienes que comenzar con un proceso de medicamento, a veces hasta por 6 años medicamento para mejorar. Pero te tomas un veneno y te hace efecto de una vez. Lo malo te hace efecto de una vez. Los cambios en las sociedades es por ciclo de personas que vamos cambiando la mentalidad. Esta república de hace 20 años o 25 años, no las hace 25 años atrás. Aquí ahora se está viendo que el Ministerio Público tiene un peso específico en la sociedad. Yo recuerdo que cuando Balaguer a un jefe de la policía lo mandó a buscar el fiscal de Santo Domingo, y lo que le dijo es, véngame a buscar usted. Venga a buscar usted. Entonces, cuando eso se da, ahora ningún militar se atreve a decirle al Ministerio Público, venga a buscar, porque van a buscar. Lo van a buscar. Entonces, nosotros estamos haciendo esos cambios, y ahora con el nuevo código entiendo que también los cambios se van a dar más drásticos, porque nosotros vamos a aprender con normas duras. O sea, a veces yo veo que nosotros tenemos un sistema que venimos con la gente que puede tomar un micrófono y se hacen francotiradores de la honra de mucha de la gente. Mira, no quiero dejar de mencionar que muy favorable el cambio en la Cancillería con Hito Bisonó. Sí. Muy favorable la experiencia de Hito a nivel de Estado, de gobierno, muy buena. Y terminar diciendo que los Estados Unidos se ha puesto para República Dominicana 175,000 visas canceladas, y entre esas hay 600 que han sido por turismo de parto. Y resulta, no se sabe cuántas han sido en República Dominicana, pero hay 600 visas canceladas por el tema de haber ido a parir a los Estados Unidos. Señores, eso se veía venir. ¿Ya tú lo sabías? Se veía venir. Tú no dijiste mucho antes. Bueno, esas situaciones se han presentado, y entre otras situaciones que también se han presentado ahora con el tema de la fianza que hay que pagar para las residencias. Y somos el primer país que le comienzan a poner fianza. Bueno, porque somos el que más alto está. Ahí hubo un tema que se descubrió de envíos de alimentos que son
dados como ayuda a gente pobre en los Estados Unidos. Esos alimentos son enviados para República Dominicana. Eso es una mafia de más de 700 millones de dólares. Bueno, ya tú puedes ver. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Víctor Cuevas, Santiago Guzmán, estuvimos con ustedes en el día de hoy.